Muy buenas compañeros, el equipo de Química Industrial Grupo 501, conformado por Arias Paz Isaí Samuel, Castro Romero Cristian, Galiote Robles Raciel Andrés y un servidor, en esta ocasión vamos a presentar algunas rutas anabólicas y catabólicas. Para comenzar, vamos a ver qué es una ruta metabólica. Una ruta metabólica es una serie de reacciones catalizadas enzimáticamente. En esta etapa o proceso, una molécula se transforma en otra, o dicho de otra forma, un precursor se convierte en un producto a través de los metabolitos. Las rutas catabólicas engloban las reacciones de degradación oxidativa, y su finalidad es obtener energía que será usada en otras reacciones. Del mismo modo, la beta-oxidación es un proceso catabólico necesario para que los ácidos grasos puedan ser metabolizados con el objetivo de producir energía en forma de ATP. A continuación les voy a explicar el mecanismo catabólico de la beta-oxidación. Como primer paso tenemos la oxidación por FAT. En este primer caso de la beta-oxidación, esta es la oxidación de un ácido graso activado, comúnmente un acil-CoA graso. Todo esto es oxidado por el FAT y por la enzima acil-CoA deshidrogenasa, una fluoroproteína que tiene la coenzima FAT unido covalentemente. Esta cataliza la formación de un doble enlace entre el carbono 2 y el carbono 3. Los productos finales son el FAT H2 y un acil-CoA beta insaturado, el trans delta 2 enoil-CoA, ya que el carbono beta del ácido graso se une con un doble enlace al perder dos hidrógenos que son ganados por el FAT. Bueno, aquí tenemos nuestro sustrato, que es el acil-CoA, que es tratado por la enzima acil-CoA deshidrogenasa, y como cofactor tenemos el FAT, que en esta reacción libera el FAT H2 y obtenemos nuestro producto, que es el trans 2 enoil CoA. El trans 2 quiere decir que en la posición 2, en el carbono alfa de esta molécula, se forma un doble enlace. Como siguiente paso tenemos lo que es la hidratación. Esta es la adición de una molécula de agua entre el enlace del carbono 2 y el carbono 3. Esta reacción es catalizada por la enzima enoil-CoA hidratasa y se obtiene como producto el L3-hidroxiacil-CoA, que es un beta-hidroxiacil-CoA. Esta reacción es estereoespecífica, solamente se forma el isómero L. Entonces tenemos nuestro sustrato, que anteriormente era nuestro producto en la reacción anterior, en el paso anterior, y entre el carbono 2 y el carbono 3 se añade una molécula de agua. Esta va a atacar directamente aquí. Y como producto vamos a tener nuestro grupo hidroxilo en el carbono 3. Entonces sería el L3-hidroxiacil-CoA. En el paso número 3 tenemos la oxidación por el NAD. El tercer paso es la oxidación del L3-hidroxiacil-CoA por el NAD. Esta es catalizada por la L3-hidroxiacil deshidrogenasa. Esto nos convierte nuestro grupo hidroxilo del carbono beta en un grupo cetónico. El producto final es un 3-cetoacil-CoA, con lo que el carbono beta ya ha sido oxidado y está preparado para la escisión. Bueno, nuestro anterior producto ahora es nuestro nuevo sustrato en esta reacción. Tenemos nuestro sustrato, que es el L3-hidroxiacil-CoA con su grupo hidroxilo. Tenemos nuestra enzima, que es la hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, y tenemos nuestros cofactores, que es el NAD y el NADH. Y nuestro producto, que sería el 3-cetoacil-CoA. Entonces, nuestro producto de ser, antes ser un grupo hidroxilo, ahora se vuelve un grupo cetónico en la posición 3 o en el carbono beta. Como cuarto y último paso tenemos la tiólisis, que es el paso final para la ruptura del cetoacil-CoA entre el carbono 2 y el carbono 3 por un grupo tiol de otra molécula de CoA. Esta reacción es catalizada por la beta-cetotiolasa y da lugar a una molécula de acetil-CoA y un acil-CoA con dos carbonos menos.
Entonces, nuestro sustrato, que es el 3-cetoacil-CoA, que es nuestro producto que se dio en la reacción anterior, se le va a añadir otra molécula de CoA. Esta reacción va a ser catalizada por la enzima beta-cetoatiolasa y pues va a hacer una ruptura para formar una molécula de acil-CoA con 2 carbonos menos y una acetil-CoA. Este es el acetil-CoA debido a la ruptura y esta se va a quedar con los carbonos anteriores. Por ejemplo, si era una molécula de 16 carbonos, ahora va a tener 14 carbonos. Y entonces estas 4 reacciones mencionadas hasta el momento seguirán siendo continuas hasta la escisión completa o degradación completa de una molécula de ácido graso. Esto poco a poco mediante la acetil-CoA, y por cada ciclo se va a formar una molécula de FAT H2 y una molécula de NAT y un acetil-CoA, que es el que tenemos aquí. Entonces este acil-CoA va a seguir entrando al mismo ciclo hasta degradarse completamente la molécula. A continuación tenemos la lipogénesis. Como primer paso tenemos la condensación. El primer paso es la condensación del acetil ACP y el malonil ACP. Esto es catalizado por la beta-acetoacil ACP sintasa, lo que conduce a la formación de acetoacil ACP con liberación de CO2. La biosíntesis de estos ácidos grasos regularmente se llevan en el hígado, en el tejido adiposo y en la glándula mamaria, que estos son los sitios más importantes para esta biosíntesis. A nivel celular se lleva en el citosol. Entonces, principalmente tenemos nuestro sustrato, que dijimos que era la condensación del acetil ACP y el malonil ACP. Esto por la enzima beta-acil ACP y nos da nuestro producto, que es el acetoacil ACP y libera CO2. Tiene una liberación de CO2, que este sería nuestro producto. En el segundo paso tenemos la reducción del acetoacil ACP. En este paso se lleva a cabo la reducción del acetoacil ACP y todo, que es nuestro sustrato, mediante la enzima beta-cetoacil ACP reductasa, y que en este caso utiliza el NADPH como cofactor y libera NADP más. En este caso se forma un intermediario que sería el D3-hidroxibutiril ACP. El doble enlace se reduce en grupo hidroxilo y se forma el isómero D. Entonces, llegamos al principio de nuestro grupo ceto en esta posición, que ahora por medio de la reducción se vuelve un grupo hidroxilo. Como tercer paso tenemos la deshidratación. En esta reacción, nuestro sustrato, que es el D3-hidroxibutiril ACP, es deshidratado mediante la enzima 3-hidroxacil ACP deshidratasa. Como es una deshidratación, va a liberar una molécula de agua, que es prácticamente la deshidratación de este grupo hidroxilo, formándose un doble enlace entre el carbono alfa y el carbono beta de esta molécula. Y como producto vamos a tener lo que es el crotonil ACP. Como cuarto paso tenemos la reducción del crotonil ACP. Durante este paso, el crotonil ACP, que es nuestro sustrato, va a ser reducido mediante la enzima enoil ACP reductasa. Y tenemos como cofactores el NADPH y el NADP en forma positiva. Y todo esto nos va a dar como producto un ácido graso. Estos últimos pasos se realizan repetidamente para formar un ácido graso. En este caso va a ser un ácido graso saturado con una cadena de 16 carbonos. Generalmente el ácido graso generado es el ácido palmítico. A continuación, para abarcar las rutas metabólicas correspondientes a aminoácidos,
comenzaré hablándoles sobre la ruta catabólica de la treonina. Siendo un aminoácido esencial, la treonina no es sintetizada en la cantidad suficiente dentro del cuerpo humano, por lo cual la mayor parte de esta es consumida a través de las proteínas presentes en la dieta. Una vez en el estómago, las proteínas van a ser segmentadas a través de la enzima pepsina para después ser absorbidas en el intestino y dirigidas hacia el hígado. Una vez en el hígado, la metabolización de la treonina comenzará. Esto se llevará a cabo dentro de los hepatocitos y iniciará con la treonina siendo atacada por la enzima treonina aldolasa, la cual romperá un enlace carbono-carbono como se muestra en la ilustración, dándonos como producto la glicina y una molécula de acetaldehído, la cual continuará para la siguiente reacción. Ahora el acetaldehído como sustrato será atacado por la aldehído deshidrogenasa como enzima y como cofactor el NAD para sustituir el hidrógeno por un oxígeno, dándonos origen a un ion acetato. Finalmente, por acción de la enzima acetato-tiosinasa y como cofactor el ATP, se llevará a cabo la sustitución del oxígeno por un grupo S-CoA, dándonos como resultado la acetilcoenzima A y una molécula de agua. Ahora, como ruta anabólica, les hablaré sobre la biosíntesis de la treonina. Esta ruta metabólica utilizará como sustrato inicial un derivado de un ácido no proteico, el cual será la homoserina fosfato, la cual reaccionará con una molécula de piridoxal fosfato a través de la acción de la enzima piridoxal, la cual permitirá un enlace entre el grupo amino de la homoserina fosfato y el grupo aldehído del piridoxal fosfato, originándonos una base de Schiff. La ruta continuará con una serie de rearreglos electrónicos dentro de la base de Schiff, los cuales, a través de una molécula de ADP, originarán la salida de un grupo fosfato, el cual se añadirá al ADP para convertirlo en ATP. Posteriormente, entrará una molécula de agua a la reacción, la cual, a través de la enzima aspartatoquinasa, permitirá la reacción homoserina deshidrogenasa, la cual añadirá el grupo funcional OH al carbono 2 de la molécula, característico de la treonina. Finalmente, por acción de la enzima treonina sintetasa, se llevará a cabo la ruptura del enlace carbono-nitrógeno producido en la primera fase de la ruta, lo cual nos dará nuestro treonina como resultado final y la piridoxal fosfato utilizado como coenzima en la primera fase de la ruta metabólica. Metabolismo de los carbohidratos. Bueno, les voy a hablar acerca de los glúcidos, que son las principales moléculas destinadas al aporte de energía gracias a su fácil metabolismo. Les voy a explicar las rutas anabólicas y catabólicas de los glúcidos. Bueno, vamos a empezar con la glucólisis. La glucólisis es la principal vía catabólica de los hidratos de carbono y consiste en la degradación de la glucosa hasta 2 moléculas de piruvato, con la consecuencia de producción de energía en forma de ATP. El ATP es el adenosín trisfosfato. Bueno, también la glucólisis es la principal vía para el metabolismo de la glucosa y esta ocurre en el citosol de todas las células. Bueno, el ATP es la molécula principal para la obtención de energía celular en un nucleótido y bueno, participa en la catálisis y en la mayoría de las reacciones enzimáticas. Y el NADH, que es el nicotina de dinucleótido, también está implicado en la obtención de energía, pero juega un papel fundamental como coenzima en la oxidación y reducción que se producen en las reacciones enzimáticas junto con su forma iónica, que es el NAD positivo.
Bueno, durante la glucólisis se obtiene un rendimiento neto de 2 moléculas de ATP y 2 de NADH. En la glucólisis también se produce el consumo de ATP, pero su rendimiento neto es positivo. Bueno, vamos a describir la glucólisis en dos fases. Bueno, su etapa está dividida en dos fases y cada fase consta de 5 pasos. La primera fase es la fase de gasto energético y la segunda fase es la fase de beneficio energético. Bueno, en la primera fase, como les había comentado anteriormente, es la fase de gasto energético. Y bueno, esta fase consiste en obtener 2 moléculas de gliceraldehído a partir de una molécula de glucosa, utilizando 2 moléculas de ATP. Bueno, pues como pueden observar, hay 5 imágenes en donde se pueden observar las reacciones. Y bueno, esas 5 imágenes corresponden a los 5 pasos que les voy a decir a continuación. En el primer paso es la fosforilación de la glucosa mediante la hexoquinasa. Bueno, en esta etapa se produce la fosforilación de la glucosa mediante la enzima hexoquinasa, que transfiere un grupo fosfato de una molécula de ATP a la molécula de glucosa. Y bueno, así se convierte la glucosa en la molécula glucosa 6-fosfato o G6P. De este modo tenemos una molécula de glucosa activada, mucho más activa para participar en el resto de las reacciones y es incapaz de atravesar la membrana celular. De este modo se asegura que toda la reacción de la glucólisis se produce dentro de la célula. Después viene el paso 2 y bueno, en esta etapa la molécula de G6P se isomeriza en una molécula de fructosa 6-fosfato mediante la enzima glucosa 6-fosfato isomerasa o G6P isomerasa. Y bueno, en esta etapa no se produce consumo ni generación de ATP o de NADH. Después viene el paso 3 y en el paso 3, que es el paso de fosforilación de fructosa 6-fosfato mediante fosfofructoquinasa 1, en esta etapa se vuelve a consumir una molécula de ATP, ya que la fructosa 6-fosfato recibe un fosfato en su carbono 1 a través de la enzima fosfofructoquinasa 1 y bueno, esto convierte esto hace que se convierta en fructosa 1,6-bifosfato. Bueno, este es un paso fundamental y es irreversible y es el punto de control de la glucólisis. Este control se produce en esta fase ya que la glucólisis puede producirse no solo a partir de la glucosa. Y bueno, sin embargo, la fructosa 1,6-bifosfato es un intermediario que se obtiene siempre en esta vía. Después vamos a pasar al paso 4. Y bueno, en este paso, este paso es la producción de hidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato mediante aldolasa. Bueno, en este paso la molécula de fructosa 1,6-bifosfato se parte en 2 moléculas de 3 carbonos, cada una de ellas, que es la dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, mediante la enzima aldolasa. Y bueno, esta es una acción reversible y depende de la concentración de sustratos en el interior de la célula. Y bueno, por último vamos a pasar al paso 5, que es el último paso de esta etapa, que es la isomerización de la dihidroxiacetona fosfato en G3P mediante triosa fosfato isomerasa. Bueno, en este paso, la hidroxiacetona fosfato no puede seguir la ruta de la glucólisis, por tanto es necesario que se isomerice a otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato a través de la triosa fosfato isomerasa. Y bueno, de este modo el rendimiento de esta primera etapa de gasto energético da lugar a 2 moléculas de G3P, que serán las que estas van a posibilitar la generación de 4 moléculas de ATP y 2 de piruvato. Pasamos a la siguiente fase, que es la fase de beneficio energético de la glucólisis. Igual, como les había mencionado, está dividida en 5 pasos. Y bueno, el primer paso, está dividida en 5 pasos, pero son pasos continuos a las anteriores 5, entonces este sería el paso 6. Y bueno, en ese paso es la oxidación del G3P mediante gliceraldehído 3-fosfato de deshidrogenasa.
Y bueno, en este paso el gliceraldehído 3-fosfato se convierte en 1,3-bifosfoglicerato. Y bueno, ya que la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa añade un ion fosfato al carbono 1 del gliceraldehído 3-fosfato mediante la reducción de un grupo NAD positivo, y bueno, esto genera una molécula de NADH y un ion hidrógeno. Bueno, en este paso se puede observar que aumenta la energía del G3P. Después viene el paso 7, que es la obtención de 3-fosfoglicerato y ATP mediante fosfoglicerato quinasa. En este paso se observa que se genera la primera molécula de ATP, que bueno, en el balance total de la glucólisis son 2 porque estas reacciones se producen en cada una de las moléculas generadas. Y bueno, la enzima fosfoglicerato quinasa transforma una molécula de ADP en una de ATP, pasando el grupo fosfato del primer carbono del 1,3-bifosfoglicerato y transformándolo en 3-fosfoglicerato o 3pH, como se puede observar en la imagen. Después viene el paso 8, que es la isomerización de 3-fosfoglicerato o 2-fosfoglicerato mediante fosfoglicerato mutasa. Este paso es muy sencillo y bueno, solo se produce una isomerización donde el fosfato del carbono 3 pasa al carbono 2 y se da lugar a 2-fosfoglicerato a través de la enzima fosfoglicerato mutasa. De ahí viene el paso 9. Bueno, en este paso 9 es la obtención de fosfoenolpiruvato mediante enolasa. Y bueno, en este paso se forma un doble enlace en el carbono 2, donde se encontraba el grupo fosfato, y se elimina una molécula de agua por el hidrógeno del carbono 2 y el grupo H, que estaba en el carbono 3 del 2-fosfoglicerato. Y bueno, por último viene el paso 10, que es el paso de fosforilación de piruvato y ATP mediante piruvato quinasa. Y bueno, como les mencioné, es el último paso de la glucólisis y consiste en la defosforilación de fosfoenolpiruvato en piruvato. Y esto, bueno, este paso utiliza una molécula de ADP y genera otra de ATP mediante la enzima piruvato quinasa. Y bueno, existe un 11º paso, pero solo es cuando la glucólisis es anaerobia y se llama reducción del piruvato al lactato mediante lactato deshidrogenasa. Y bueno, en este paso se produce la reducción del piruvato al lactato y que oxida el NADH producido en el paso 6 de oxidación de gliceraldehído 3-fosfato mediante lactato deshidrogenasa. Y bueno, de este modo se obtiene el NAD positivo, que es necesario para las primeras etapas de la glucólisis. El lactato es expulsado fuera de la célula y ya no participa en ninguna ruta metabólica posterior para la obtención de energía. Bueno, después viene la gluconeogénesis. Esta es una ruta metabólica anabólica mediante la cual se produce glucosa a partir de precursores no glucosídicos, tales como son el lactato, piruvato, glicerol o cualquiera de los intermediarios del ciclo de Krebs. Bueno, todos los aminoácidos, a excepción de la leucina y la lisina, pueden ser empleados como fuente de carbono para producir glucosa. Los ácidos grasos de cadena par no pueden ser empleados para la síntesis de glucosa, dado que el resultado de su bioxidación es acetil y bueno, un sustrato no gluconeogénico. Bueno, los ácidos grasos de cadena impar derivan en esqueletos de carbono de acetil y succinil, y donde este último es intermediario del ciclo de Krebs y por lo tanto gluconeogénico, lo que significa que los ácidos grasos de cadena impar sí se pueden ocupar. Bueno, esta ruta metabólica se presenta en plantas, animales, hongos, protistas y bacterias. Y bueno, en animales tiene lugar principalmente en el hígado o hepatopáncreas de invertebrados y bueno, de modo menos extensivo en la corteza renal. Bueno, para evitar los pasos irreversibles que se generan en la glucólisis, la gluconeogénesis utiliza una serie de reacciones alternativas catalizadas por enzimas diferentes. Los 3 pasos irreversibles de la glucólisis se solventan a través de las siguientes reacciones y bueno, son termodinámicamente favorables.
La primera reacción es la síntesis de fosfoenolpiruvato, en donde la conversión del piruvato en fosfoenolpiruvato requiere dos reacciones catalizadas por sendas enzimas. Bueno, la primera enzima, que es el piruvato de carboxilasa, requiere el gasto de una molécula de ATP para fijar un nuevo átomo de carbono procedente del CO2 para generar oxalacetato, proceso que exige biotina como cofactor enzimático. La conversión de una molécula de 3 carbonos en otra de 4 ocurre en la mitocondria. Posteriormente, en la segunda reacción, se observa que la hidrólisis del GTP impulsa la transformación del oxalacetato en fosfoenolpiruvato y CO2 gracias al fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, enzima que puede actuar tanto en la mitocondria como en el citoplasma celular. Y posteriormente, el fosfoenolpiruvato se convertirá en fructosa 1,6-bifosfato, siguiendo en sentido contrario las reacciones reversibles de la glucólisis. Pasamos a la segunda reacción, que es la conversión de la fructosa 1,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato. Esta es una reacción hidrolítica, por lo cual se elimina el grupo fosfato en posición 1 de la fructosa por acción de la enzima fructosa 1,6-bifosfatasa. En esta reacción no se regenera ATP, sino que se obtiene PI. Y bueno, a continuación, la fructosa 6-fosfato se va a convertir en glucosa 6-fosfato por la reacción reversible detallada en el apartado de la glucólisis. Y bueno, después vamos a pasar al paso 3 o a la reacción 3, que es la formación de la glucosa a partir de la glucosa 6-fosfato. Y bueno, esta es una reacción hidrolítica por la cual se libera el grupo fosfato en posición 6 de la glucosa por acción de la glucosa 6-fosfatasa. Bueno, la enzima solo se encuentra en el hígado y en el riñón. Y bueno, tampoco en esta reacción se regenera ATP, pero igual se obtiene PI. Y bueno, la glucosa originada en esta ruta se libera a la sangre para ser aprovechada por otros tejidos que la necesitan. Y bueno, esto ayuda a mantener unos niveles estables de glucosa en la sangre. Bueno, por último, vamos a ver la regulación de la gluconeogénesis. Bueno, las enzimas que se han estudiado en la gluconeogénesis están reguladas alostéricamente por una serie de factores que muchas veces son los mismos que regulan la enzima opuesta, que es la glucólisis. Aunque el efecto regulador es al contrario. Bueno, la regulación de dos enzimas que catalizan pasos opuestos a través de los mismos factores genera lo que se conoce como ciclo de sustrato. Y bueno, este sistema permite una coordinación muy precisa de ambas rutas, de tal manera que el mismo factor que está activando una ruta, a su vez está inhibiendo la ruta opuesta. Por lo tanto, el control de las dos rutas es muy preciso. Y bueno, también se minimiza el gasto energético, a pesar de que ambas enzimas funcionen al mismo tiempo. Cabe destacar que la glucosa 6-fosfatasa es activada por la glucosa 6-fosfato. La fructosa 1,6-bifosfatasa se inhibe por la fructosa 2,6-bifosfato y MP y está potenciada por el citrato, mientras que la ADP es un inhibidor de la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa y de la piruvato carboxilasa. Entonces, bueno, en la imagen se puede observar eso que les acabo de mencionar. A manera de resumen, en el siguiente diagrama podemos observar que las tres biomoléculas explicadas proceden principalmente de sus polímeros respectivos, los cuales son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, los cuales a través de la digestión son divididos en sus respectivos moléculas bloque, los cuales serán los monosacáridos, los ácidos grasos y los aminoácidos respectivamente, los cuales nos servirán como sustrato para las rutas metabólicas catabólicas, que nos llevarán en común a la acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A es de suma importancia ya que es partícipe en el ciclo de Krebs, el cual es uno de los procesos más importantes para la obtención de energía en el cuerpo humano. Con respecto a las rutas anabólicas, podemos observar que proceden de distintos sustratos y nos llevarán a la génesis nuevamente de nuestras estructuras de partida.